De vez en cuando alguien me pregunta cómo decido qué libro de la Biblia estudiar y enseñar a continuación en Lakeside. Y generalmente les digo, aunque ciertamente oro por esto y le pido al Señor que me dirija, hay dos factores que generalmente guían mi decisión sobre lo que tengo que enseñar enseguida. Uno de estos tiene que ver con lo que yo siento que necesito en mi propia vida espiritual en ese momento, un libro que me desafiará y fortalecerá en mi caminar con el Señor, qué es lo que yo necesito personalmente para mi propio crecimiento. Y el otro factor tiene que ver con el qué libro creo que nuestra iglesia necesita escuchar según las necesidades espirituales del momento. Sin embargo, aunque esos son los dos factores principales que he utilizado durante mis 40 años, para determinar qué libro es el que voy a enseñar enseguida. El día de hoy voy a empezar del libro de que ninguno de estos factores tienen que ver nada con mi decisión de elegir este libro en particular. Ahora, usted ve, vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas, simplemente porque este es el único libro en el Nuevo Testamento que nunca he enseñado. Por eso fue que tomé la decisión, fue fácil de hacerlo. Por la gracia de Dios, durante los últimos 40 años que he servido como pastor de esta iglesia, he tenido el privilegio de enseñar a través de cada versículo de cada libro del Nuevo Testamento, excepto el Evangelio de Lucas. De hecho, he predicado 2 veces sobre algunos de los libros, pero no lo he hecho verso tras verso, aunque le he dicho que sí he predicado 2 veces el mismo libro porque no estaba satisfecho con el trabajo que hice la primera vez, pero nunca he estudiado a Lucas versículo por versículo. Sin embargo, por eso esto está a punto de cambiar, ya que les voy a presentar el Evangelio de Lucas esta mañana en primero de muchos estudios de este maravilloso libro. Ahora, francamente, las introducciones a los libros de la Biblia pueden ser muy desafiantes, tanto para el orador como para el oyente, porque es fácil confundirse e inundarse con mucha información académica sobre el trasfondo del libro y puede ser francamente un poco aburrido y a veces bastante seco y tedioso. Pero yo espero que no encuentre que este es el caso en la introducción de hoy del libro de Lucas, porque trato de que no sea algo aburrido, pero trato que, a diferencia de otros libros de la Biblia, mucha de la información pertinente sobre el Evangelio de Lucas en realidad se puede derivar del texto del pasaje inicial de este libro. Así que yo quiero que usted vaya y abra Lucas número 1 para que vea del 1 al 4. Y esto fue lo que puso él. Por muchos cuantos se han comprometido a hacer un relato de las cosas realizadas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me pareció apropiado también a mí, después de haber investigado con todo cuidado desde el principio para escribírselo en orden consecutivo, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad exacta sobre las cosas que te han enseñado. Ahora, estos versículos se conocen como un prólogo y sirven como una introducción o avance del Evangelio de Lucas, con el propósito de darnos información importante sobre el libro, como las fuentes del escritor, su propósito al escribir el libro y su forma de escribirlo. Los prólogos eran bastante comunes entre los escritores eruditos del mundo antiguo, griego y romano, y el prólogo de Lucas ciertamente encaja con esa categoría. Verá, estos 4 versículos constituyen una oración larga en el texto griego y están escritos en un estilo pulido y refinado de una persona altamente educada. De hecho, desde un punto de vista gramatical y literario, esta larga oración es considerada por algunos como la oración más elocuente de todo el Nuevo Testamento. Y eso es obvio que Lucas tenía la intención de hacer una declaración fuerte escribiendo su prólogo con un estilo tan refinado y elocuente, porque el resto de su libro está escrito de una manera muy diferente. Verá, el resto del Evangelio de Lucas fue escrito no en el estilo de un erudito, sino en un lenguaje bastante cotidiano que se llamaba koine o griego común. Entonces, ¿por qué Lucas escribió un prólogo de manera tan diferente al resto del libro? Bueno, aparentemente lo hizo de esta manera para dejar claro que su relato evangélico de la vida y del ministerio de Cristo debería de ser tomado como lo expresó un maestro de la Biblia
le digo, como una obra histórica y literaria seria, que merecía el respeto incluso de los lectores griegos más sofisticados y mejor educados. En otras palabras, Lucas escribió este relato del Evangelio para aquellos que son, aunque sean refinados y educados, así como para un hombre promedio de la calle. Pero antes de ver lo que escribió en su prólogo, sería útil para nosotros saber algo sobre el autor de este libro, que es el propio Lucas. Ahora, muchas veces, a menudo los maestros de la Biblia presentan un libro, ellos pasan mucho tiempo convenciendo a su audiencia de quién escribió el mismo. Cuando Michelle y yo éramos estudiantes de la universidad bíblica, nosotros pasamos en una clase del Evangelio de Juan. Yo le voy a decir que un profesor pasó semanas una y otra vez hablando de las evidencias internas y externas de que Juan era el autor del libro. Nosotros pensábamos, ya te creemos. Empecemos con el libro mismo, pero tomó tanto tiempo que parecía que no aprendíamos nada más. Ahora, yo no voy a hacer nada como eso, pero simplemente les diré que comenzando con la iglesia primitiva, y continuando a lo largo de la historia de la Iglesia, casi todos los eruditos bíblicos están de acuerdo que Lucas escribió el tercer evangelio. De hecho, no hay razón de pensar que él no fue el autor de este libro que lleva su nombre. Sin embargo, a pesar del hecho de que Lucas escribió el tercer relato del Evangelio en el Nuevo Testamento, muy poco se sabe de él personalmente. De hecho, solo se menciona 3 veces su nombre en todo el Nuevo Testamento. Por uno de esos lugares lo vemos en Colosenses 4, en el que aprendemos 2 cosas sobre Lucas. Uno, que era un gentil y no un judío, y 2, que era un médico. Él era un doctor. En Colosenses 4, del 10 al 11, leemos: Aristarco, mi compañero de prisión, te envía sus saludos. Y también mi primo Bernabé, Marcos, sobre quien tú recibiste instrucciones, y viene a ti, dale la bienvenida, y también Jesús, a quien le llaman justo. Estos son los únicos colaboradores del reino de Dios que son de la circuncisión y han resultado ser un gran estímulo para mí. Ahora, estos hombres a quien Pablo menciona como enviando sus saludos, eran algunos de los colaboradores que estaban con él desde el principio cuando él escribió la carta a los colosenses. Fíjense que los identifica como obreros del reino de Dios que son de la circuncisión. Eso es un modo que está especificando que estos hombres aman al Señor y son judíos. Ese es un modo bíblico de hablar de la gente judía. Pero también note que en versículos más tarde, Pablo también menciona a alguien más que también está con él y le envía saludos a los colosenses. Es alguien que se llama Lucas. En el versículo 14 dice: Lucas, el querido médico, te envía sus saludos. Ahora, en virtud del hecho de que Pablo identifica a sus compañeros de trabajo como judíos y luego menciona a Lucas por separado, indica que Lucas no está en la misma categoría de ser judío, sino que era más bien gentil. Y mire, note también cómo lo identifica a él como su profesión, como el médico amado. Lo cual nos dice no solo que él era un médico, sino que Pablo tenía un gran afecto especial en su corazón por este hombre. Refiriéndose a él como amado, Lucas era querido por Pablo, muy amado por el apóstol. Probablemente una de ellas sería porque también Pablo era muy educado y también lo era Lucas, era culto y por lo tanto tenían mucho en común a un nivel intelectual y como resultado formarían una amistad muy cercana. Además, no hay duda de que Pablo era querido por Lucas porque se desempeñaba como el médico personal del apóstol. Y atendiendo sus necesidades físicas, y como usted lo recuerda del estudio de Hechos, este misionero lo golpearon con tanta frecuencia durante sus viajes misioneros que durante Pablo, usted podía ver que
necesitaba atención médica frecuentemente y así cuando usted ve que Lucas, que cuando él viajó por todo el Imperio Romano siendo uno de sus colegas misioneros, se menciona a sí mismo en Hechos usando palabras no por nombre, sino como nosotros o nos, en referencia de hacer cosas juntos como un equipo misionero, que él era parte del grupo. Ahora, ¿de dónde era originalmente Lucas y cómo llegó a la fe en Jesús? El Nuevo Testamento no lo dice. Hay mucha especulación, pero la escritura no lo dice. Sin embargo, lo que sí sabemos es de que él era increíblemente leal a Pablo y era tan leal a Pablo que Lucas era el único amigo con él mientras él esperaba la ejecución en la ciudad de Roma. Escribiendo a Timoteo mientras estaba detenido en una celda pequeña, húmeda, obscura y fría en Roma, conocida como la prisión Mamertina, Pablo escribió estas palabras: yo he visitado esa prisión, es pequeña, oscura, fría, usted no puede ni estar de pie y estirar sus brazos, así es de bajito el techo, y ahí es donde estuvo Pablo. Y es donde escribió estas palabras en el segundo libro de Timoteo 4, del 6 al 11 y del 6 al 17. Eso sería lo que haría antes de que lo ejecutaran. Porque ya soy derramado como libación y he llegado al momento de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está guardada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me concederá en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Esfuérzate por venir pronto a verme, porque Demas, habiendo amado este mundo presente, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescens se ha ido a Galacia y Tito se ha ido a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. De todos los amigos de Pablo, solo Lucas estaba con él. Más adelante vemos en el versículo 16, en mi primera defensa nadie me apoyó, sino que todos me abandonaron, que no les he contado, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, porque por medio de mí se cumpliera plenamente la proclamación de que todos los gentiles oyeran, y fui rescatado de la boca del león. Y él dice, el Señor sí estuvo conmigo, me dio paz para poder hacer la proclamación. Vi que todos los gentiles pudieran escucharlo. Yo me imagino que debería de haber un juicio preliminar en el cual Pablo tuvo la oportunidad de proclamar el Evangelio. Así que lamentablemente, mientras esperaba su ejecución, los únicos que estaban con Pablo en sus últimas horas en la tierra eran el Señor y Lucas, el querido y fiel Lucas. Entonces Lucas ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Pablo y debería de tenerlo también en el suyo. ¿Por qué? Porque estamos en deuda con este hombre, en el sentido de que él fue el autor de una gran parte del Nuevo Testamento. Verá, tanto el relato evangélico de la vida de Cristo como el libro de Hechos representan el 28% del Nuevo Testamento. Pero lo que es tan interesante en esto es que mientras se escribe acerca una tercera parte del Nuevo Testamento, nunca se menciona a sí mismo por nombre. En cambio, siempre permanece en un segundo plano, prefiriendo hablar sobre los demás. Y cuando se trata del libro del Evangelio y de Jesús, se enfoca solamente en Cristo, quien es Él, la historia de la salvación a través de Él. Escuche, usted tiene que amar y admirar a este hombre por su humildad, por su lealtad inquebrantable hacia Pablo y su deseo de exaltar la majestuosidad de Cristo al contarnos tanto de su vida y así como su ministerio. Él escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Entonces, ahora que ya tiene un poco de historia sobre Lucas como hombre, veamos cómo presentó el libro que lleva el nombre, su propio nombre. Vamos a examinar ese prólogo en el cual nos explica 3 verdades principales que usted tiene que entender, que todos tenemos que comprender para poder apreciar este libro. La primera verdad que vemos aquí en el prólogo es el enfoque primario y el tema de este evangelio. Es el mismo. Vamos a empezar con Lucas 1:1. Por cuantos muchos se han comprometido a compilar un relato de las cosas realizadas entre nosotros.
Ahora, con estas palabras iniciales de su libro, Lucas reconoce que hay muchas personas que habían escrito anteriormente relatos sobre la vida y el ministerio de Jesús. ¿Quiénes eran ellos? No nos dice quiénes son, pero él les dice que son muchas. Asumiríamos que están incluidos en esta lista de autores. Serían inspirados por Mateo y Marcos sobre la vida de Jesús. Juan habría escrito su relato del Evangelio después de Lucas. Pero sin duda alguna, otros sin nombre habían escrito narraciones sobre la persona y la obra de Cristo. Ahora, en estas otras narraciones no fueron relatos inspirados divinamente que pertenecen al canon de las Escrituras, pero no obstante habrían sido relatos históricamente precisos sobre Jesús y su ministerio. Pero observe la forma precisa en la que lo expresa Lucas al describir todos estos individuos que escribieron acerca de Jesús, y dice que muchos se han comprometido a compilar un relato de las cosas logradas entre nosotros. Ahora, la palabra cumplido es significativa porque tiene la idea de cumplir algo, de algo que se ha llevado a culminar. Y amigos, y eso es exactamente de lo que escribieron estos hombres acerca de Jesús. Estos hombres no escribieron una biografía general sobre Cristo, no tampoco simplemente registraron los hechos y versos acerca de él. Su propósito al escribir estas narraciones sobre Jesús fue revelar que Jesús es el medio de Dios por el cual se cumplió sus muchas promesas de salvar a las personas de sus pecados. Al decirlo así, la historia de Jesús se trata de que Él vino a la tierra para salvar a su pueblo, tal como Dios prometió a un redentor que haría precisamente eso. En estas promesas comenzaron justo después de la caída de Génesis, donde nos dicen que el redentor sería un hombre, un hijo de Eva. En Génesis 3:15 dice, hablando con Satanás que engañó a Eva a través de la serpiente, Dios dijo esto: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Te herirá la cabeza y le herirás el talón. Es decir, esta es una promesa de que uno de los descendientes de Eva, a saber, el Redentor, el Mesías, traerá un golpe fatal que finalmente aplastará y derrotará a Satanás, mientras que Satanás no solo podrá herirlo solamente en el tobillo. Ahora, esta es la primera promesa de la Biblia acerca de la salvación y es una profecía acerca de lo que la cruz de Cristo dice, donde Satanás sería derrotado y Jesús experimentaría en comparación solo una herida al morir, pero luego resucitaría de entre los muertos. La próxima promesa del Antiguo Testamento que nos dan acerca del Redentor venidero es que sería un hombre judío, no solamente de la línea de Eva, pero vendría de una mujer. Dice, vendría de Abraham mismo. En Génesis 12 del 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham: sal de tu país, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré, te engrandeceré en tu nombre, y así serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esta última declaración, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, es una promesa de que uno de los descendientes de Abraham sería el Redentor y Mesías y bendecería a todos los grupos de personas de la tierra, dentro del pueblo judío, así como a los gentiles, dándoles salvación. Más adelante en el Antiguo Testamento aprendemos de que el Mesías y Redentor vendría de la tribu de Judá, sería descendiente físico del rey David, nacería en Belén y crecería solo para ser rechazado por la nación de Israel, quien al final lo crucificarían, es lo que dijo Isaías 53. Pero sería por medio de su muerte que Él redimiría a su pueblo, porque en su muerte Él fue juzgado por Dios el Padre como el portador sustituto del pecado en el lugar de los pecadores que merecen la ira y el juicio de Dios. Entonces, lo que Lucas nos dice aquí es la declaración inicial
es de que todos los hombres que escribieron sus narraciones antes de él acerca de Jesús entendieron que Cristo fue el cumplimiento de las profecías y que en su mente logró la salvación que Dios prometió a su pueblo. De hecho, fue Jesús mismo quien dijo que Él era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Esto lo leí antes en Lucas 24:44. Y les dijo, estas son mis palabras que les hablé cuando todavía estaba con ustedes, que deben de cumplirse todas las cosas que están escritas sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todo se tiene que cumplir. Y si fueron cumplidas, el trabajo fue hecho. Y eso fue lo que dijo Lucas. Todas esas cosas que dijeron se llevaron a cabo. Y ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos todo esto? Porque al contarnos el tema y el enfoque de estas obras narrativas, que este será el tema exacto y el enfoque sobre Lucas y cómo escribirá acerca de Cristo. Aprenderemos una verdad clave de cómo leer e interpretar el Evangelio de Lucas. Verá, el énfasis del Evangelio de Lucas es Jesucristo y la salvación en él. Con respecto a este enfoque del Evangelio, John MacArthur ha escrito estas importantes palabras. El Evangelio de Lucas, como los 3 evangelios canónicos, enfatiza el tema del logro divino. Narra cómo Dios logró la salvación de su pueblo a través de la obra redentora de su Hijo, el Señor Jesucristo. Los evangelios nos relatan la historia de un maestro ético incomprendido, un revolucionario social fracasado, un modelo de humildad desinteresada o incluso un mártir heroico. Revelan al Salvador, que es Dios encarnado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escucha atentamente. Mientras hay muchas verdades maravillosas que veremos en el Evangelio, en este libro, el tema principal y el énfasis de este libro es que Dios ama a los pecadores y así envió a sus hijos para salvarlos. Ese es el mensaje. Mientras que los otros escritores de los evangelios del Nuevo Testamento como Mateo, Marcos y Juan ciertamente nos hablan acerca de Dios salvando a los pecadores a través de Cristo, es solamente Lucas quien nos da las numerosas parábolas en el capítulo 15 que ilustran el gran deseo del Padre para salvar a los pecadores y van a ilustrar el amor y el deseo de salvar del Padre a los pecadores, buscándolos como una oveja perdida, como una moneda perdida. Esto es lo que pasa, cómo es que las parábolas de la moneda perdida, cómo es que Cristo busca a la gente perdida y la parábola del hijo pródigo en el cual dice que él está buscando a salvar a la gente perdida. Y es solamente en Lucas que se registra que Jesús dijo en el versículo 19, porque él dijo, puso ahí que dijo en el versículo 10, capítulo 19, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Además, es Lucas quien presta atención a la compasión del Señor hacia los marginados de la sociedad judía. Esos serían los leprosos, recaudadores de impuestos y samaritanos. Y puede usted ver el énfasis de Lucas en el corazón de amor de Cristo por aquellos que fueron despreciados por otros. Y él incorpora acerca de la preocupación de nuestro Señor por aquellos que nadie más se preocupaba. Un gran escritor de la Biblia dijo lo siguiente: el Evangelio de Lucas incluye historias no solo sobre los gentiles en general, sino también historias que involucran marginados sociales, como la mujer inmoral que ungió los pies de Jesús, Zaqueo, el publicano Zaqueo el publicano, el criminal arrepentido que murió junto a Jesús, el hijo pródigo, el publicano arrepentido, los samaritanos, los pobres, Santiago y Juan, que son reprendidos por querer hacer descender fuego sobre el cielo de la aldea samaritana, el buen samaritano que
de la parábola que aparece bajo la luz favorable. El único leproso de cada 10 que regresa a agradecer a Jesús por la curación del samaritano, llamando a este extranjero en Nazaret. Jesús predica la buena nueva a los pobres. En el Magnificat, María dice que Dios ha exaltado a los humildes. Escuche, Jesús, preocupado por la salvación de los demás, prestó atención a las personas de baja posición en la sociedad. Y Lucas está muy claro al hacer énfasis y hablarnos de esto. Y es Lucas quien termina la historia del Evangelio citando cómo Jesús envió a los discípulos al mundo, no simplemente para predicar el Evangelio, sino para predicar el Evangelio por el propósito expreso de perdonarlos a los pecadores y que confiaran en Él para la salvación. En el versículo 24, 46 al 48, y así está escrito que el Cristo sufrirá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, el tema principal y el enfoque del Evangelio de Lucas es decirnos que Jesús vino a este mundo para buscar y salvar a las personas perdidas. Gente como nosotros, lo que significa que mientras estudiamos este libro durante los siguientes años, espero que yo viva suficiente para terminar este libro. Espero que nosotros podamos ver cómo, y alguna gente que venga a fe en Cristo, a los que están aquí, a los que nos ven por la internet, a gente que está cerca de nosotros, que podamos ver a nosotros, a la gente que venga en fe al Señor por el conocimiento de estas palabras, y a otra gente que ya conocen al Señor, que puedan crecer en la compasión por la gente perdida, para que ellos puedan hablar a la gente de la salvación y de Jesucristo. Y además aprenderemos en este libro cómo Jesús ministró el Evangelio con tanta eficacia para que podamos nosotros imitar en nuestro alcance a la gente. Ahora, algo muy importante acerca de este Evangelio es que al presentar a Jesús como el Salvador que busca a los pecadores, Lucas enfatiza la humanidad y la hombría de Jesús. Él es completamente Dios y es completamente hombre. Y esto es de lo que habla Lucas. Verá, esta es una de las principales razones por la que Dios inspiró los 4 relatos evangélicos de la vida de Cristo para incluirlos en el Nuevo Testamento. Y usted ve, cada escritor del Evangelio tiene su propio énfasis acerca de Jesús. El énfasis de Mateo en Jesús es que Él es el Mesías y el Rey prometido de Israel. Y es por eso que hay tantas referencias en el Antiguo Testamento al reino de Dios que en el Evangelio de Mateo. También Mateo está hablando del reino del Señor más que ningún otro. El Evangelio de Marcos se enfoca que Jesús es el siervo perfecto de Jehová, y esto se puede ver a través del Evangelio de Marcos por muchas referencias a Cristo como sirviendo a los demás y el uso abundante de inmediatamente, lo que indica que al ver este Evangelio de Marcos, él está usando un énfasis de cómo Jesús servía a los demás y lo hacía inmediatamente. Él siempre indicó cómo él estaba siempre ocupado sirviendo a otros. Y cuando vemos el Evangelio de Juan, nos habla de la deidad de Cristo. Cuando comienza su relato en el Evangelio diciéndonos que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y luego revela los muchos milagros que Jesús hizo para probarlo y autenticarlo como Dios es carne humana, destacando su relato del Evangelio con las palabras de Tomás a Jesús después de su resurrección: Señor mío y Dios mío. Esto es de lo que hablaría el Evangelio de Juan, pero Lucas, aunque ciertamente no niega que Jesús es el Mesías, el Rey, el siervo perfecto, la deidad, él se enfatiza de que Jesús era un hombre y era un hombre perfecto. Y es por eso que Lucas a menudo nos habla de la vida en oración de Jesús cuando mira al Padre y él cómo es dependiente de él y cómo él busca al Padre para su dependencia como un hombre buscando a su Dios. Y es por esto que cuando Lucas nos da la genealogía de Jesús en el capítulo 3, rastrea su linaje hasta Adán,
el primer hombre, en vez de regresar solamente a Abraham, como lo hizo Mateo, haciendo un hincapié sobre su hombría. Jesús a menudo escribe a Jesús visitando casas de la gente, comiendo con ellos, algo muy humano. El pastor y comentarista de la Biblia de otra generación, Harry Ironside, explica el significado de que Lucas nos cuente sobre Jesús cenando con la gente. Esto es fascinante, escuche esto. Él escribió: en este evangelio también vemos con frecuencia al Señor Jesucristo como invitado en los hogares de varias personas. Se sentó con ellos y comió con ellos, les habló de sus problemas. Ningún otro evangelio presenta a Cristo saliendo a cenar con tanta frecuencia como lo hace Lucas. Jesús comparte sus alegrías y tristezas y participa de las cosas buenas que se hacen. Cuando conoces a un hombre en la mesa de la cena, descubre lo que realmente es. Había leído 40 o 50 biografías de Martín Lutero, pero él siempre parecía ser una figura en pedestal hasta que leí el libro Las Pláticas de Luther. Entonces ahí sentí que él y yo éramos amigos, sentí que conocía al hombre que yo no podía haberlo conocido de ningún otro modo, porque me dio un entendimiento de quién era Jesús que no pude conocer en ningún otro libro. Por lo tanto, cuando estudiamos nosotros este evangelio, espere aprender acerca de Jesús como un hombre, alguien que no solo tiene uno que obedecer, sino alguien con quien puede uno identificarse como un ser humano, alguien también que es un amigo, que se preocupa por uno, que le da un ejemplo perfecto de cómo seguir sus pasos. Y ahora volviendo a la declaración inicial de Lucas en el versículo 1, que dice que muchos de antes habían compilado relatos escritos acerca de Cristo. Una pregunta válida para nosotros es, si hubiera tantos relatos de la vida de Cristo ya escritos, entonces ¿por qué había necesidad para que Lucas siguiera escribiendo otro relato sobre Jesús? Lucas sintió que los otros hombres no habían hecho un buen trabajo y que él podía hacer algo mejor. No, esa no fue la razón por la que él escribió una narrativa sobre Jesús. Y lo va a ver ahí, no estaba criticando a estos hombres que habían escrito acerca de Jesús anteriormente. Por lo contrario, él procede en el versículo 2 a decirnos que estos hombres, al escribir sus relatos de la vida y el ministerio de Jesús, utilizaron fuentes confiables para obtener su información acerca de él. Mire lo que dice el versículo 2. Así como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Ahora, Lucas explica de las narraciones de estos hombres que escribieron acerca de Jesús y basaron los relatos de testigos presenciales de aquellos que estuvieron con Jesús desde el comienzo de su ministerio, es decir, aquellos que fueron testigos presenciales de Cristo transmitieron su información acerca de Jesús a quienes luego escribieran de él. Y ahora, ¿por qué Lucas nos dice todo esto? Él nos dice todo esto porque en el siguiente versículo, el número 3, nos hará saber y usaría los mismos testigos presenciales para recopilar la información para su relato evangélico de Jesús. Y la razón para decirnos esto, para que podamos entender, como lo dijo un escritor, es porque él fue un historiador muy cuidadoso y utilizó métodos creíbles de investigación y escritura y basó su contenido en relatos de primera mano de testigos oculares. Además, Lucas quiere que entendamos que lo que está a punto de decirnos acerca de Jesús no es una locura herética inventada por él, sino que es consistente con lo que los apóstoles enseñaron y lo que los otros enseñaron, y que había un conocimiento de Jesús porque fueron testigos presenciales de lo que hizo y de lo que dijo. Entonces, habiéndonos dicho que el enfoque de estas otras narrativas, así como de su propia narrativa, es que Cristo, como aquel que cumple el plan de Dios para salvar a la gente del pecado, Lucas viene a procedernos su siguiente verdad. Y el por qué escribió esto es su enfoque para escribir este evangelio en el versículo 3. También me pareció apropiado, habiendo investigado todo cuidadosamente desde el principio.
habiéndonos dicho que otros habían consultado con ellos, que fueron testigos oculares del ministerio terrenal de Cristo, antes de escribir sus propias narraciones acerca de él, Lucas ahora nos dice que todo parecía apropiado, lo que significa bueno, apropiado, para que él hiciera la misma cosa, es decir, como otros que escribieron sobre Jesús antes de él, Lucas también va a escribir su narrativa sobre Jesús. Y luego nos explica su enfoque para hacer esto. Primero nos dice que él investigó todo cuidadosamente desde el principio. Lo que significa es de que él recopiló con cuidado toda la información, hablando con la gente que fue testigo presencial de la vida y el ministerio de él. Ahora, tome en cuenta de que Lucas no fue un testigo ocular de Cristo, porque él, siendo un gentil, él escuchó el evangelio más adelante. Sería después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, para que él entendiera sobre la vida y el ministerio de Jesús, decidió buscar a la gente que fueron testigos presenciales de Cristo. Y sin duda, Lucas viajó por el Imperio Romano buscando a Pedro y a otros apóstoles y a los hermanos de Jesús, María, su madre, a otras mujeres que conocían al Señor, escribiendo todo lo que le podían decir acerca de él. Pero tenga en cuenta esto, el hecho de que Lucas usó otras fuentes para que ya sean escritas o orales, no niega de ninguna manera el hecho de que cuando él escribió el relato del Evangelio, escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. De modo que lo que él escribió fue la verdad, fue en verdad la palabra de Dios. Verá, la inspiración divina de las Escrituras no se hace de una manera mecánica que pasará por alto las personalidades y experiencias de los escritores humanos. Esto nadie se lo dictó a ellos como un robot. Con respecto a esto, de la personalidad de Lucas o el conocimiento que obtuvo de esos testigos, un conocedor de la Biblia dice que de lo que él habla de este conocimiento de lo que ellos habían escuchado. El proceso de inspiración nunca pasó por alto ni anuló las personalidades, las experiencias de vida, vocabularios o estilos de escritura de los autores humanos de la Biblia. Sus rasgos son únicos y están estampados indeleblemente o permanentemente en todos los libros de la Escritura. El Espíritu usó el conocimiento de Lucas, le dio información adicional, guió su selección de material y controló cada palabra para que él escribiera exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Por lo tanto, su relato original es infalible y es verdadero, y por lo cual no hay error alguno. Lo que él escribió no tiene ningún error. Entonces, Lucas, buscando a estos testigos, se reunió con ellos, los entrevistó, luego escribió guiado por el Espíritu Santo, escribió lo que él había escuchado. Pero nuevamente volvemos a la pregunta que le hice anteriormente. ¿Por qué él hizo esto cuando ya había una serie de narraciones escritas sobre Jesús en circulación? ¿Que no había algo que era suficientemente o las otras historias no eran tan buenas? No, en absoluto. Observe lo que nos dice Lucas mientras continuamos leyendo sobre este versículo. Me pareció apropiado también a mí, habiendo investigado todo cuidadosamente desde el principio. Ahora mire esto. Para escribirlo en orden consecutivo, excelentísimo Teófilo. Lucas nos dice que la razón por la que buscó a todos estos testigos presenciales para aprender sobre la vida y el ministerio de Jesús fue para escribir su propio relato sobre Cristo para un hombre llamado Teófilo. ¿Y quién era Teófilo? Nadie nos dice, pero este es el mismo hombre que, si usted recuerda, al que Lucas le escribió en el libro de Hechos, que es una de las razones por las que sabemos que Lucas fue el que escribió ambos, el libro de Hechos y porque el nombre Teófilo significa amigo o amante de Dios, y de hecho que Lucas se refiere a él como el más excelente Teófilo. Parecería indicar que era un hombre de prominencia social y posición, posiblemente un funcionario de alto rango del Imperio Romano o en el gobierno. Pero independientemente de quién era Teófilo, quiero que usted mire de nuevo el versículo 3 y note la forma en la que Lucas le dice a este hombre su enfoque o
metodología en la forma de que escribió el relato del Evangelio para él, para escribirte en orden consecutivo. Excelentísimo Teófilo. Lucas revela aquí que la forma en la que él compuso su narrativa es que él escribe acerca de Jesús en un orden consecutivo. Y cuando nosotros oímos la palabra consecutiva, tendemos a pensar que es algo secuencial en el sentido de que es cronológico. Y eso podría llevarnos a pensar que Lucas está diciendo de lo que habla en este libro es consecutivo, y de lo que quiere decir es de que está hablando en un sentido cronológico acerca de la vida de Cristo, simplemente eso. Sin embargo, mientras uno estudia el Evangelio de Lucas, vamos a ver que generalmente todo sigue una orden cronológica de eventos, comenzando con el nacimiento de Cristo, su niñez, su bautismo, luego su ministerio público, culminando en su muerte y resurrección. Pero generalmente sigue un camino cronológico, no estrictamente siempre presenta todo de ese modo. A veces presenta su material por temas. Así que cuando Lucas le dice a Teófilo que su libro del Evangelio está escrito en orden consecutivo, no quiere decir que siempre está en un orden cronológico de la forma de que los eventos se desarrollan históricamente, pero lo que sí quiere decir con orden consecutivo es que su relato del Evangelio es un arreglo completo y lógico de las cosas que quería enfatizar y que otros escritores no necesariamente enfatizaron. Y amigos, y eso es por lo cual Lucas se sintió tan obligado a escribir otra narrativa del Evangelio cuando tantos otros habían escrito la suya anteriormente. Verá, aunque no criticaban ni criticaban narrativas de alguna otra persona, después de haber investigado todo con tanto cuidado, él estaba abrumado por el Espíritu de Dios para escribir el relato del Evangelio más completo, y un relato que era más largo y que incluía más material que las otras cuentas. Y amigos, eso es exactamente lo que el Evangelio de Lucas, en el relato más completo de la Biblia y el ministerio de Jesús, cubre una serie de eventos en este material que es muchísimo más largo, que es muchísimo más completo que Mateo, Marcos o Juan. Aquí es donde nos da mucho más detalle acerca del Evangelio de Jesús, de muchos eventos que ninguno de los otros libros nos dicen, de Mateo, Marcos y Juan. Y ellos nos dicen aquí desde el nacimiento de una Virgen María. Y una razón por la que usted ve que el conocimiento médico de Lucas viene aquí en estas palabras es porque él está hablando del nacimiento de él. Él está hablando de ciertos milagros que no vemos en ningún otro lugar. También Lucas nos da ciertas parábolas de las que ningún otro escritor del Evangelio nos ha hablado. Nos da 23 parábolas, registra Lucas. 18 de ellas no se encuentran en ninguna otra parte de las narraciones de los Evangelios del Nuevo Testamento. Y de acuerdo con su énfasis de que Jesús era completamente hombre, es solamente Lucas quien nos registra el camino de Cristo a la aldea de Manus, transmitiéndonos la verdad de que todavía era humano incluso después de la resurrección. Escuche el Evangelio. Este Evangelio es el más largo de todos los 4 relatos del Evangelio del Nuevo Testamento. Cubre más material que los otros y es por eso que decidió escribirlo. Aunque ya había otras narrativas. Hasta ahora Lucas nos ha dicho 2 verdades claves sobre su libro. Nos ha dicho que el enfoque de su libro es Cristo como el cumplimiento del plan de Dios para salvar a los pecadores, y su enfoque también para escribir de su libro, para poder componer la narrativa de un modo más completo sobre la vida y el ministerio de Jesús. Pero todavía hay una verdad más clave acerca de su libro que nos lleva aquí, y esa es su último propósito para escribir este Evangelio. ¿Y qué es lo que dijo en el versículo 4? Para que sepas la verdad exacta acerca de las cosas que te he enseñado. Y así sabrás la verdad exacta acerca de las cosas que te he dicho. Estas palabras nos dicen algo del
corazón de Lucas cuando le dice a Teófilo su propósito y su objetivo al escribir un relato tan completo sobre la vida de Jesús. Sabemos que Lucas era médico y cuando él nos está hablando de que también fue una persona muy educada, fue un misionero, pero ahora vemos algo del corazón de este hombre como un pastor, mientras le informa a Teófilo que la razón por la que ha escrito este libro es para él. Es para que él sepa la verdad exacta sobre todas las cosas que le habían enseñado. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Lucas con esto? Bueno, la palabra que se traduce exacta como la verdad exacta es una certeza o confiabilidad. Es decir, Lucas escribió su relato diciendo que el Evangelio, para que Teófilo estuviera seguro y con toda la confianza de lo que se había dicho acerca de Jesús. Verá, esta era la carga de Lucas, darle la certeza y la confianza a Teófilo en su comprensión de la verdad acerca de Jesús, de modo que si no era un creyente en Cristo, pronto se convertiría en uno al estar seguro de la verdad. Y si era una nueva persona que se había convertido, entonces sería fortalecido por la fe. Y eso es por lo que este Evangelio de Lucas es tan significativo para que sepamos nosotros y nos convencerá sobre la verdad de Cristo para llegar a la fe en Él o nos fortalecerá en la fe al disipar cualquier duda que tenga acerca de su propio cristianismo. Verá, Lucas creyó en el poder del Evangelio y él creyó también en el poder del Evangelio para cambiar y transformar a la gente. Y usted debe de hacer lo mismo, porque Pablo lo expresó en Romanos 1, el Evangelio de Dios dijo, yo no tengo pena del Evangelio porque ese es el poder del Señor. La pregunta es, ¿usted cree? O sea, aquí está la iglesia, está escuchando el mensaje, pero usted ha creído en él. Usted cree en el Evangelio, en la buena nueva de Cristo. Usted sabe que Cristo murió en la cruz por usted. Y si usted cree eso, asegúrese que su creencia es algo que usted cree en la muerte, en la vida de Jesús, de que usted tiene la confianza de que su fe es en Él y en su muerte solamente como las bases para ir al paraíso algún día. Y Él lo está buscando a usted para que venga a Él para salvación y perdón de los pecados. Y vamos a cerrar este servicio. Después de un pequeño bautizo vamos a tener. Y si tiene alguna pregunta, venga después. Vamos a estar aquí con todo gusto para explicarle el Evangelio, para que usted venga a tener una relación con Cristo. Y si usted ya lo conoce, espero que este estudio bíblico que vamos a tener le dé la confianza de que todas estas cosas que está usted leyendo, que usted escuchó acerca de Jesús, a lo mejor en algún otro lugar, que todo esto es verdadero y que son cosas que realmente pasaron del modo exactamente que lo dice Lucas. Así que después de orar, voy a darle va a venir Joel. Va a venir aquí porque vamos a bautizar a un hombre pequeño, un hombre joven que ha puesto su fe en Jesús y que él quiere que se ha bautizado en frente de toda su congregación, de la gente de su iglesia. Él pidió que lo bautizaran en medio de su familia de la iglesia. Oremos. Señor, te agradecemos por lo que hemos estudiado esta mañana. Te agradecemos por el prólogo de Lucas para poder entender de lo que él habla. Y nosotros te decimos que tú le des verdad a nuestra vida, que nos des claridad, de que así nosotros como creyentes tú nos traigas la certeza y que mientras pensamos en Jesús, pero no es nuestro Señor y Salvador, que nosotros podamos transformar nuestra vida y estar convertidos y estar transformados para tu honor y tu gloria. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.